Gloria a Dios. ¿Cómo están? Amén. Bien. Gracias a Dios. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón. Vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amén. Gloria a Dios. Tremendo. ¿Por qué? Porque es nuestra realidad. Y ser conscientes de nuestra realidad. El Señor cambió nuestra realidad. Cambió nuestro lamento en baile, cambió nuestra tristeza en alegría. Pero Él es la fuente de todo y tiene que ser nuestro anhelo de seguir, como dice Pedro, dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio fe. ¿Por qué? Porque por lo general, espiritualmente, con las luchas, con las dificultades, en vez de añadir, ¿qué sucede? En el común denominador de todos nosotros, que no añadimos, sino que quitamos. Nos pone mal algo, dejamos de congregarnos. Nos pone mal algo, dejamos de orar, de buscar. Y Pedro dice: yo estuve en la situación nuestra, pero yo les aconsejo que añadan, no que resten, que sumen. Y si pueden, multipliquen. ¿Para qué? Para que la obra del Señor se siga cumpliendo en nuestra vida. Y ese es el anhelo de Dios. Y hoy quiero compartirles una palabra que está en el Sermón del Monte, que es muy interesante, porque tiene que ver con cosas que nosotros vivimos. El Sermón del Monte es un cambio de 180 grados de lo que la religión de ese momento del pueblo de Israel comunicaba. Lo que los religiosos, los fariseos comunicaban de parte de Dios al pueblo que no era religiosa, a los pobres de espíritu, a las personas que eran sencillas, les comunicaba que Dios no tenían parte con Dios. Por eso Jesús lo que vino a hacer es a romper esa división, esa estructura, ese paradigma, ese estereotipo de que el religioso, sí, es alguien santo, que es alguien intocable, que conoce y tiene toda la verdad. Pero Jesús, con este sermón, que es un sermón, ¿saben para quién? Para los discípulos, para el futuro de lo que Dios quería hacer. Entonces, rompió muchos paradigmas porque nadie se acercaba a los pobres, nadie se acercaba a los leprosos, a nadie les interesaba. Es más, estar con un leproso, estar con una viuda, estar con una mujer que tenía situaciones de pecado, por eso le decían: ¿cómo podés estar y comer con pecadores? Y Jesús les respondía: porque los que están sanos no necesitan esto. Yo no he venido a buscar a personas sanas, he venido a buscar a personas que no tienen sanidad, que necesitan nosotros. Y Jesús, preparando a sus discípulos, les empieza a enseñar en este sermón algo distinto, algo completamente diferente, que si lo ponemos a estudiar nos va a hacer muy bien para nuestro corazón, para nuestra vida. Ya hemos tocado una de ellas, que es que somos sal y somos luz, y cómo Dios quiere que seamos luz. Pero en este ejemplo o en este momento quiero compartirte lo que dice el versículo 38 del capítulo 5, que habla del amor hacia los enemigos. ¿Cuántos tienen enemigos acá? Se te cruzan por la mente personas, ¿sí?, que no se suman, que te hacen la contra, que te tratan mal, ¿sí?, que no son personas que
con las cuales compartirías, con las cuales comerías, invitarías. Personas que obviamente no compartiríamos. Y Jesús, como estaba preparando a sus discípulos, les estaba diciendo, yo no quiero que sean como los religiosos. Yo no quiero que ustedes se aparten y estén con los inmaculados, con los perfectos o lo que se creen perfectos. Yo quiero que este reino, que esta esperanza, que este amor afecte todos los estratos sociales. Al punto también de lo profundo de nuestro corazón. Porque el que diga acá que no tiene algo contra alguien, verdaderamente no es verdad. Todos tenemos algo pequeñito, algo que tenemos que modificar. Gente que no compartiríamos. Pero Jesús, hablándole a ellos, dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y quiero hacer una aclaración por si ustedes lo quieren estudiar después. En el versículo 21 de Mateo capítulo 5 empieza Jesús con esta frase, oísteis que fue dicho. Después en el versículo 27 en el 21 habla de la ira, en el 27 habla sobre el adulterio y Jesús dice, oísteis que fue dicho. Y después en el 31 dice, que habla del divorcio, dice, también habéis oído, ¿sí? Y después habla de los juramentos y Jesús dice, además habéis oído esto, aquello y lo otro, pero yo vengo a decirles algo nuevo. Y llega acá y dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esta era la ley de Levítico, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, que lo que te pasa, el que te lo hizo, que le suceda lo mismo. Eso lo dice en Levítico capítulo 24, versículo 20. Si quieren lo leemos para tenerlo. Lo que el Señor decía, para poner un orden, ¿no? Porque, vamos a leerlo rápidamente, para que vean que... Dice 19, lo leo así rápido, dice, el que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho otro, tal se le hará a él. Esto es lo que Jesús decía, oíste que fue dicho esta verdad, pero yo vengo a decirles otra cosa. Vengo a compartirles cómo quiero que sea esta nueva etapa del reino que Dios me llamó a instaurar, a rescatar. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cuántos hay así acá? Que están dispuestos y le ponen la otra. ¿Hay alguien acá? Sí. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esta es la primera etapa. Imagínense los discípulos, todos diferentes, todos con su carácter, con su forma. Pedro, el que peleaba por todo, ¿sí? La persona que se ganaba la vida también de una manera más rudimentaria, que necesitaba carácter. Imagínate que escucha de parte de Dios que le dice, oíste que pueden hacer venganza, pero yo no quiero que hagan venganza. Yo quiero que lo resistan y quiero que hagan otra cosa. Que a la hora de que a ustedes se les presente el punto de hacer venganza, dejen pasar esa venganza. Y en vez de hacer venganza, ayuden, acérquense, amen, abracen. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios vino a hacer a través de Jesús. ¿Nosotros qué merecíamos, hermanos? No merecíamos la gracia que hoy vivimos. Pero Dios es tan bueno que dice la palabra que hace llover sobre justos y sobre injustos. Dios bendice a todos.
¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. Entonces, lo que está diciendo esta palabra es lo que venimos diciendo al principio, es que una cosa es conocer el mensaje, una cosa es conocer la verdad y otra muy diferente es vivir la verdad. Y esto es lo que Jesús quiere que vivamos. Que no abracemos la venganza, que no abracemos el enojo, que no abracemos estas situaciones. Y se lo decía a los discípulos, porque los discípulos era lo que le esperaba. Y si ellos se detenían en la venganza, se detiene el reino de Dios. ¿Se acuerdan lo que hizo Pedro cuando se le acercaron los soldados romanos a agarrar a Jesús? ¿Qué hizo Pedro? Sacó el cuchillo y le cortó la oreja. Y Jesús agarró la oreja que estaba en el piso y se la puso de nuevo. Y le dijo, no es así. No es así. Entonces, él le estaba hablando de un reino, de cambiar las cosas. Les estaba hablando una enseñanza que ellos tenían que llevar a cabo, teniendo como precedente lo que decía la ley. Y él le dice, ojo por ojo, no. Lo que yo les digo ahora es, no resistan al malo. No se pongan a discutir, no se pongan a pelear, no se pongan a discrepar. Y si alguien te hiere la mejilla, ponele la otra. Y si alguien te pide la túnica o te la quiere sacar, dale también la capa. ¿Por qué le dice eso? Le dice eso porque este es el reino del amor. Este es el reino que Dios desde el día 1 lo establece con amor, no con gloria, no con grandes bellezas, ni con grandes cosas espectaculares. ¿Dónde nació Jesús? En un establo. ¿Dónde nació? En un lugar sencillo. El Hijo de Dios. El que podía hacer justicia de su propia forma. ¿Y saben qué? Jesús podría haberle dicho a todo lo que se les cruzaba cuáles eran sus pecados. Pero Él no vino a acusar, Él vino a redimir al pecador. Y eso es lo que el Señor quiere que se haga en nuestro corazón cada día más. ¿Por qué? Después lo voy a decir por qué. Porque es su anhelo, porque es su deseo. Es dejar de ser religiosos. Los religiosos de ese momento, los fariseos, sabían muy bien la ley, pero no la aplicaban. La aplicaban para condenar, no la aplicaban nunca para rescatar. Por eso Jesús, cuando habló del samaritano, dice que el sacerdote pasó de largo. ¿El qué? El levita pasó de largo, supuestamente los que tienen comunión. ¿Pero qué sucedió? Nadie se detuvo, porque la religión no te detiene. ¿Sabes lo que es la religión? Es agarrar lo que Dios te dice y hacerlo a tu manera. Eso es religión. Es agarrar todos los conceptos divinos de parte de Dios, todo el consejo de Dios a nuestra vida y agarrar lo que nos sirve y reformar lo que a nosotros, cómo se haría de parte de nosotros. Si nosotros queremos, o Jesús le decía a sus discípulos, si ustedes quieren ver el reino de Dios, esto mismo que está aconteciendo, que se sanan los enfermos, que la gente viene a granel, viene a buscar, no viene a buscar un milagro, viene a buscar amor. Si ustedes quieren eso, tienen que experimentar esto, que no es algo que nosotros podemos crear, es algo que está dentro de nuestro corazón. Dios, Jesús, en este punto y en gran parte del Sermón del Monte, apunta al corazón. Si ustedes pueden ver de capítulo 6 en adelante, lo pueden ver, Jesús ataca a la hipocresía que hay en el corazón de los religiosos. Porque la hipocresía es lo que detiene el fluir del Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces Él le habla de eso. Entonces acá le dice, no resistan al malo, no discutas, ante cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cuántos tenemos el carácter, el amor
por el otro para ponerle la otra mejilla. Siempre que pongamos la otra mejilla, va a haber un impacto en otro corazón, porque este mundo y los que no nos llevamos muy bien con los que no tenemos buen contacto, algunos dicen que es cuestión de piel, otros por situaciones no resueltas en su vida, te abandonaron, te dejaron, te maltrataron, te hicieron cosas difíciles. Siempre que tengamos y hagamos lo que Dios nos dice, Dios nos va a respaldar. Ahora, el Señor exagera en esto. Leía un comentario que dice, es un poco exagerado lo que está diciendo, pero el Señor lo que está haciendo es dejar en claro un punto. Y el punto claro es que cuando te toque morir, no decidas vivir. No decidas hacer justicia por tu propia cuenta. No decidas decir todo lo que te pasa. ¿Vieron que hay personas que vos le preguntás, ¿qué te pasa? Nada. Y le preguntás 2 veces y te vomitan todo y te dejan todo lastimado. Yo no te quería decir nada. Supuestamente no les pasaba nada, pero de repente les pasa todo y están recontra mal, y están recontra heridos, y están recontra enojados. ¿Y eso cómo impacta en nuestro espíritu? ¿Impacta bien? No, porque no estamos cumpliendo con lo que Dios nos dice. Entonces, cuando nos ponemos a examinar por qué estamos como estamos, por qué nos pasa lo que nos pasa, es porque no estamos realizando lo que Dios nos pide que hagamos. Porque hoy los discípulos de Cristo estamos acá. Y Dios nos llamó, como llamó a los discípulos, para hacer y continuar una obra en Dios. Cada uno de nosotros. Entonces, el punto claro es, cualquiera que te obligue a llegar a una capa, una milla, que es 1 kilómetro o 2, llévasela otra vez. Llévasela al doble. Al que te pida, dale. Y acá un hermano una vez me dijo una vez algo hace mucho, al que te pida, dale, decía. No entendió nada. ¿Cómo? No, el Señor dice, no, pero no está hablando de eso. Porque cada uno lee la Biblia con lo que le pasa en su corazón. Es decir, te es revelado muchas veces, no la verdad, te es revelado lo que vos querés sacar. Amén. Por eso dice, el que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esto es en contra de los religiosos. Los religiosos no hacen esto. Los religiosos eran una casta, era un grupo donde no podías entrar. Por eso ¿en dónde estaba el paralítico de Betesda? Estaba tirado ahí en las piletas. Se les daba limosna, se les tenía misericordia. Jesús no vino a tener misericordia. Jesús vino a transformar nuestra vida y a transformar la vida de los que nos rodean. Por eso después dice, y otra vez les dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo otra vez, amad a vuestros enemigos. Y acá se pone un poquito más profundo. Ya no es al que te hiere, sino al enemigo. ¿Y qué dice? A vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto lo mismo los publicanos? ¿Saben quién eran los publicanos? Los publicanos eran los judíos que tenían una mejor posición y trabajaban para Roma para cobrarle los impuestos a sus hermanos. Y dice, si los publicanos hacen esto, que ustedes los ven mal, ¿qué hacen de más? ¿Y qué más dice? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre está perfecto en los cielos es perfecto. Perdón. La palabra perfecto es íntegro, porque nadie hay perfecto.
Solo Jesús. Entonces acá le dice, miren, acá hay alguien que aborrece a alguien. Puede ser. Pero ¿qué nos dice si llegás a aborrecer a alguien? ¿Qué dice Jesús? Que lo ames. El 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Acá lo que Jesús está haciendo, esta palabra de amar al prójimo y aborrecer al enemigo, no está en la palabra de Dios, porque solo Dios dijo que se ame al prójimo. El resto, y aborrecerás a tu enemigo, que dice, oíste que fue dicho, es porque los religiosos, los fariseos, le agregaron, le añadieron, dice un comentario bíblico de un hombre muy importante, dice, le añadieron aborrecer a tu enemigo. No está eso avalado por Dios. Pero Jesús, conociendo todo, le dice, ustedes escucharon esto. ¿Y saben lo peor y lo más importante? Que lo que te enseñaron es muy difícil que se cambie. ¿Se entiende? Por eso hay tantas divisiones en las iglesias, protestantes, bautistas, hermanos libres, pentecostales, y hay tantas diferentes doctrinas. ¿Saben por qué? ¿Y por qué están en esa todavía? Porque se lo enseñaron. Y cambiar lo que te enseñaron, que yo te diga hoy 2 por 2 es 6, ¿vos qué me vas a decir? No, está mal. Lo que Jesús venía a decir es 2 por 2 es 6. No es 4. Entonces, lo que estaban enseñando los fariseos eran amar a los prójimos, a los próximos, a los de la misma religión, pero al resto, aborrézcanlos. Es tal así que hoy los judíos no tienen contacto con nadie, porque es una enseñanza. Y Jesús vino a romper ese estereotipo, ese paradigma, esa forma. Y a darnos un nuevo corazón para que podamos amar, para que podamos no solo amar a nuestros enemigos, porque nuestros enemigos necesitan ¿de quién? De Cristo. No necesitan de nuestro aborrecimiento, de decir algo malo. Claro, para amar a tu enemigo, ¿qué tiene que pasar primero? Tiene que pasar Cristo por tu corazón, ¿o no? Para amar a tu enemigo. Tiene que estar Cristo en tu corazón para sanar ese corazón de esa herida que te han hecho. ¿Cuántos tienen ese corazón sano? Entonces lo que Jesús está hablando no son palabras, bueno, hagan esto, esto y esto. No, está todo relacionado y está todo conectado para que se pueda llevar adelante el reino de Dios. Y esto es lo que nosotros nos dice el Señor. Ahora dice, bendigan a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad porque los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿A quién le dice esto? A los discípulos, a los que iban a hacer y llevar adelante el reino de Dios. Cuando Jesús se iba a ir, ¿qué pasaba? Lo mismo que nosotros, estaba el Espíritu Santo, pero no se ve el Espíritu Santo. Si no tenés comunión con el Espíritu Santo, no lo conocés, no te podés fortalecer, no podés conocer la palabra de Dios y que te revele Dios su palabra si no tenemos al Espíritu Santo, ni lo buscamos, ni le preguntamos. Todo muy lindo la enseñanza, pero Jesús en un momento se iba a ir y ellos iban a tener que hacer lo que Jesús les dijo. Eso es lo que le decía a los discípulos, amen a los enemigos. Y ahora, ¿cómo aplicamos esta palabra para nuestra vida? Porque lo que Jesús vino a plantear es un desafío muy grande para nosotros. Primero es un desafío muy grande porque para nosotros amar a nuestros enemigos es prácticamente ¿qué? Imposible. Es una realidad, es casi imposible. Claro, es imposible ¿por qué? Porque no hay, está la ausencia de Dios, es imposible. Pero cuando uno se llena de Dios, se llena del amor de Dios y de la palabra de Dios, que no nos está diciendo, acá no dice, si sienten amar hoy, que
Perdón, no quiero... Pero hoy que se escucha tanto el sentimiento en el púlpito, se escucha tanto que lo tenés que sentir, que te tiene que pasar, que te tiene... No, acá Jesús no habla del sentimiento. Jesús habla de una forma de vida. Dios no nos llama a sentir amar a nuestros enemigos. Lo tenemos que hacer. Es un desafío grande, porque tenemos que estar sanos en nuestro corazón. Los tenemos que perdonar, tenemos que amarlos, tenemos que orar por ellos. Pero ¿qué provoca si nosotros no hacemos esto? ¿Quieren saber lo que provoca? ¿No hacer esto? Es no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Y saben otra cosa que provoca? ¿Quieren saberla? Enfermedad física, emocional, mental. ¿Por qué vos sos un hijo de Dios como yo? Y conocés la verdad. Y cuando no la realizás, no te está condenando el diablo que no la estás realizando. Te frustrás porque el Espíritu Santo se entristece. Y además de eso, te quedás con una bronca o no. Sos una bola de nervios. Porque querés que Dios haga justicia. ¿Y sabés cuál es la justicia de Dios? Que ames y que yo ame a mi enemigo. Entonces Jesús le está diciendo, no me pidan que descienda con fuego, no me pidan que maldiga, no me pidan que se muera la gente, porque hay gente que ora así, que se muera tal, que le agarre tal cosa, que le pase esto. Dios no va a cumplir y avalar esa palabra. Dios no se mueve por sentimientos. Dios tomó una decisión, que es venir a buscar y salvar lo que estaba perdido. Entonces Dios rechaza y nos pide a nosotros esto. Nos pide que tengamos amor. Nos pide que vivamos de una manera como a Él le gusta. Porque si no nos enfermamos, ¿o no pasa esto? Hermano, yo escucho el otro día y escuché tantas veces que hablamos de consejería, que vos te das cuenta que el problema no está en la persona que ya no está con vos o en la persona que te hirió, está en lo que te dejó, en lo que permitiste que ingrese en tu corazón. Y te quedás con un nervio, te quedás con una bronca y no podés orar, no podés amar. De repente de ser tan radiante o tan bueno, te empezás a oscurecer, porque deja de fluir la vida de Dios sobre vos. Y ese rencor, dice la palabra de Dios, se puede transformar en ¿qué? En una raíz de amargura. Y la raíz lo afecta a todo. Si no, fíjense en las veredas que tienen que llamar al gobierno, que se levanta la vereda, hay lugares donde te entra la raíz a tu casa, te rompe toda la casa. La raíz rompe todo. Entonces lo que Jesús está diciendo acá y lo que nos está diciendo a nosotros es, nos está desafiando a vivir una vida diferente. Yo no sé si alguna vez ustedes lo vieron de esta manera, pero Dios nos está hablando en serio. Si no, vamos a seguir siendo cristianos, hijos de Dios, que vivimos por lo que sentimos. Y Dios no nos llama a vivir por lo que sentimos. Dios nos llama a vivir por lo que Él nos pide que vivamos. Y cuando hacemos lo que Él nos pide, y sabe que nos cuesta perdonar, y sabe que nos cuesta amar, ahí en el trabajo, al que no te quiere, al que te hace la contra, ¿o no? ¿Hay o no hay? Hay un montón. ¿Vos te pensás que esa persona está ahí por casualidad? Está ahí porque Dios lo permite. Está ahí para trabajar nuestro corazón. Está ahí para mostrarnos lo que sucede en nuestro corazón. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que dice su palabra, amarlo. El amor y realizar la obra de Dios no es fácil, pero cuando lo realizamos es una bendición.
¿Y qué más sucede? Aprobamos el examen. Y cuando aprobamos el examen, Dios tiene otra puerta abierta para que continúe. Muchos estamos detenidos en esta puerta. Yo no quiero hacer referencia de mí. Y tengo mucho que trabajar aún. Pero yo he tratado justamente de sanar mi corazón, de vivir con un equipaje más ligero, de tratar de obedecer a Dios. Y siempre, ¿saben cuál es el secreto y la llave? El ser humildes, el humillarte. No humillarte, tirarte. Saber bien quién sos, pero saber que lo que estás haciendo es como dice el texto, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Ese texto, grabátelo, porque cada vez que lo haces por amor a Dios, que perdonás, que amás, que te acercás, sí, te hicieron lo peor, es verdad, pero la persona que te hizo lo peor se fue y vos estás como una bomba de mecha corta a punta de explotar. Con el deseo de amar a Dios, con el deseo de progresar en el Señor. Pero no podés progresar porque hay una cuestión en tu corazón que no te deja. Y es que Dios quiere que seamos transformados. No quiere que conozcamos el mensaje, hermano. Dios quiere que vivamos el mensaje. Dios quiere que vivamos la verdad. Dios quiere que seamos, y de esa manera va a llegar un momento que viviendo la verdad no vamos a tener que ni siquiera hablar con nadie de Jesús. Jesús se va a manifestar, porque ¿saben qué? El que te hace mal sabe que te está haciendo mal, y sí, sabe. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 21. Nosotros hoy estamos en otro camino, en el camino del amor. Dice Romanos, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien. ¿Cuál es el bien? Hermanos, ¿cuál es el bien? Con el bien, el mal. No con lo que sentimos. Si tenés razón, te digo la verdad, ustedes tienen razón en todo lo que le hicieron, en todo lo malo que le hicieron, en cómo te trataron, en cómo te insultaron, en cómo te dejaron, en cómo te abandonaron. Pero hoy nosotros tenemos una revelación más grande que está por encima de lo que nos pasó y se llama Jesús. Y Jesús quiere cambiar toda nuestra vida. Como dijimos hoy, hay algo para hacer y solamente los siervos de Dios lo van a hacer. Y Dios quiere que te transformes en un siervo de Él para llevar su amor a todo lugar. ¿Es difícil? Recontra. ¿Duele? Como nada, como un montón. Pero como dijo Pablo, nadie me moleste, dijo Pablo. ¿Cómo me encanta esa parte? No porque nadie lo moleste, porque en mí están las marcas de Cristo. Es decir, el amor que Pablo tenía por Cristo no solamente era un amor sentimental, era un amor que lo llevó a dar su vida, a perdonar, a compartir, a evangelizar y amar a los enemigos. Por eso él después también profundiza lo que Jesús dice. Por eso Dios nos está hablando en esta mañana. Jesús, en otras palabras, rechaza cualquier actitud que tengamos que no sea la que Él quiere que tengamos en su palabra. Él la rechaza, no la avala. No le pidas a Dios que avale algo que no va a avalar. Dios va a avalar tu semilla de morir y va a crecer algo distinto. Va a crecer algo diferente. Amar a los que nos aman es fácil. Lo hacen los gentiles, dijo Jesús. Lo hacen los publicanos. Pero amar al enemigo no lo hace cualquiera. Y eso es un desafío. No es que solamente los tenemos que amar. El desafío de estas palabras es vivir un evangelio diferente.
no del religioso, que nos reímos con los que se ríen y jaja y estamos mal. No, una actitud distinta de interés, de intención, de amor, de compartir. Jesús nos desafía a vivir una vida diferente. Vivir como Él nos enseña, nos sana. Y como dije, nos ayuda a no enfermarnos. Muchos, como hablaba al principio, cuando hablas entrevistas pastorales, personales, te das cuenta que hay mucho dolor, hay mucho problema en la familia porque no hay perdón, porque hay enojo, porque hasta hay odio. Yo lo he escuchado, no lo aguanto más. Hermano, esto pasa en la iglesia, ¿eh? No lo soporto más. Es así. ¿Cómo contrarrestamos ese sentimiento? Con la verdad de Dios. Haciendo lo que Dios nos pide. Si queremos tener una vida de victoria. Si no, solamente muchos de nosotros queremos una vida diferente. Necesitamos un corazón diferente. ¿Estamos heridos o no? Estamos pasando por dificultades. Queremos y amamos a Dios, porque amar a Dios como, hermano, quiero decirle algo. Amar a Dios en la condición de que sos como ¿cómo es el que filtra los fideos? Un colador. Hay muchos de nosotros que espiritualmente es un colador. Y Dios no quiere que seamos un colador espiritual, heridos por todas partes, con dificultades por todos lados. No, Dios no quiere eso. Y Dios valora que estés escuchando su palabra y Él te llama a sanarte, a perdonar, a sacarte ese rencor, esa tristeza que hay en tu corazón. Porque de esa manera va a haber victoria. Si no, vamos a terminar siendo esclavos del dolor, del temor, del miedo, del enojo. Existe, ¿eh? Y el enojo te lleva a hacer locura. Si no, miren el mundo. Femicidio, el enojo, el odio. ¿Y saben qué? Los feministas, estas personas tienen odio con la madre. Y claro, ven a cualquier mujer, la tratan como una basura y después la matan. Y todo es por una raíz que está ahí en el corazón. Así que Dios nos desafía a vivir una vida diferente. No sin enojo, porque, a ver, te hago una pregunta. Jesús en ningún momento dijo, ¿está mal tener enojo? ¿Está mal tenerlo? ¿Está mal que te gobierne? ¿Está mal que no lo hables? Muchos de ustedes no hablan las cosas porque piensan que va a ser peor. Orá y habla lo que tenés que hablar, porque Dios te va a respaldar para sanar tu corazón. ¿Está mal tener enojo? ¿Tenés sentimiento de venganza, de odio? Lo malo es que te gobierne. Lo malo es que después de tantos años de cristiano lo sigas teniendo. Lo malo es que nunca pudiste perdonar eso. Tenemos que cambiar. Yo quiero vivir la verdad del Evangelio. Cuesta mucho. Cuesta mucho. Cuesta mucho. Pero creo que va a ser de mucha más luz vivirlo que solamente... Porque ese es el milagro más grande. El milagro más grande Dios lo quiere hacer en tu corazón. Dios puede tocar tu cuerpo. Dios puede sanar tu enfermedad. Pero esa parte, tu voluntad, ¿quién la sana? Mi voluntad. Dios quiere hacer algo grande. Por eso, frente a la venganza, no discutamos.
no nos venguemos, no nos opongamos, oremos, oremos, para que Dios haga algo grande. Y antes de tomar la Santa Cena, mientras pasa Edián para compartir, si en tu corazón, después de lo que hemos hablado, Dios te mostró al charlar que hay algo contra alguien, bendecí al que te maldice. Orá por el que te rechazó, te dejó. Cuando uno está dolido, el dolor a veces nos hace perder objetividad. Porque a veces ponemos en primer lugar al que nos lastimó antes del que nos amó. ¿Qué quiere decir esto? Que dejamos de ver a Dios y de lo que Dios quiere para nosotros y nos ponemos a pensar en la persona que nos lastimó. Y nos perdemos de vista lo que Dios quiere hacer con nosotros por algo que nos hizo alguien al cual debemos perdonar.